Tauro, nacido bajo el influjo de Venus, ha caminado una senda marcada por la estabilidad, la belleza y el deseo profundo de seguridad. Pero detrás de su aparente calma se oculta una historia de heridas antiguas, de raíces que a veces crecieron torcidas, de vínculos rotos en los que depositó toda su confianza y que terminaron por quebrarse como ramas secas al viento. Tauro conoce el dolor del abandono, del rechazo emocional, de promesas no cumplidas y de traiciones silenciosas que no hicieron ruido pero que le marcaron el alma como cincel en la roca. Creció entre expectativas ajenas que no siempre coincidían con su esencia. Le exigieron fortaleza antes de estar preparado, le pidieron que fuera paciente mientras por dentro se deshacía en una tormenta de frustración contenida. En muchos casos, Tauro vivió carencias afectivas en su infancia o juventud, aprendiendo desde temprano a no esperar demasiado de los demás. Tal vez fue testigo de hogares fragmentados, de figuras protectoras ausentes o emocionalmente inestables. Y como mecanismo de defensa, se aferró a lo tangible, el trabajo, la rutina, los placeres sencillos y los entornos seguros. Pero por dentro, las cicatrices hablaban su propio lenguaje. Durante años, Tauro cargó con ese dolor como si fuera parte de su anatomía. Le costaba soltar. No por terquedad vacía, sino porque cada cosa que deja atrás le arranca una parte de sí mismo. Su apego no es simple necedad, es fidelidad a lo que alguna vez le dio sentido. Incluso si ese pasado fue hiriente, su impulso inicial es protegerlo, como si en esa defensa pudiera reescribir la historia y encontrar en ella algún consuelo. Así, el trauma se repite en la memoria como un eco que no cesa. Pero llega un día, ese día sagrado que tarde o temprano le ocurre a todo Tauro, en el que algo se rompe. No es una ruptura caótica como en otros signos, sino una grieta que comienza a expandirse lentamente, hasta que ya no se puede ignorar. Un trabajo que ya no nutre, una relación que asfixia, un hogar que se convierte en prisión. En ese momento, Tauro, el signo del suelo firme, se ve obligado a mirar hacia adentro y descubrir que el verdadero terreno fértil está en su propio corazón, no en lo que ha acumulado fuera. Entonces empieza el proceso de redención. Lo hace a su ritmo, con pasos firmes, sin aspavientos ni dramatismos. Pero cada paso es una batalla ganada. Aprende a soltar sin dejar de honrar. Se permite llorar sin sentir que pierde poder. Empieza a confiar en que el universo le sostiene incluso cuando todo lo conocido se derrumba. No necesita correr, porque su constancia es invencible. Cada día que se levanta sin rendirse es un acto de rebeldía sagrada. Cada límite que pone es un manifiesto de amor propio. Superar el trauma no es olvidar para Tauro, es integrar. Él aprende a convertir sus heridas en arte, en oficio, en espacios hermosos donde otros también puedan sanar. Se vuelve refugio porque sabe lo que es necesitar uno. Y cuando ha sanado, se vuelve aún más fuerte, más sabio, más sereno. La tierra que fue árida florece. Lo que antes fue miedo, ahora es presencia. Lo que fue abandono, ahora es elección consciente de rodearse de lo que le nutre. Sus antiguos temores se vuelven faros que le guían, y no cadenas que le atan. Comprende que la lealtad primero debe ser consigo mismo. Que no necesita aferrarse a quien no camina con él. Que la seguridad verdadera no está en lo externo, sino en la certeza inquebrantable de que ha superado cada tormenta sin perder su esencia. Tauro no necesita aplausos ni testigos para su gloria. Su victoria es silenciosa pero total. Y aunque parezca que nada cambió desde fuera, por dentro ha renacido. Ha descubierto que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la puerta a una fortaleza que no depende de nada ni de nadie. Ya no teme al cambio, porque sabe que incluso cuando todo se tambalea, él es la raíz que sostiene. Así, Tauro se convierte en un gigante tranquilo. En un espíritu indomable que ha hecho las paces con su historia. En un alma libre que camina sin culpa, sin miedo, sin deuda. Y en ese caminar, inspira sin proponérselo, porque su sola presencia transmite la certeza de que se puede sanar sin perder la ternura. De que se puede ser fuerte sin dejar de amar. De que incluso el pasado más oscuro puede convertirse en el abono de un futuro brillante. Tauro, el eterno jardinero del alma, ha hecho florecer hasta sus cicatrices. Y en cada una de ellas brilla el testimonio de que sí se puede volver a empezar, una y otra vez, hasta que el amor propio sea más grande que cualquier sombra del pasado. Tauro, como signo fijo de tierra, lleva en su esencia una conexión profunda con lo físico, lo sensorial y lo concreto.
Esta conexión no solo le hace aferrarse al mundo material como una forma de seguridad, sino que también le vuelve profundamente sensible a los cambios en su entorno. No es simplemente resistencia al cambio por terquedad, sino porque su cuerpo y su alma vibran al unísono con la estabilidad. Cuando ésta se ve amenazada, cuando lo que ha construido comienza a tambalearse, su mundo interno puede entrar en una silenciosa pero profunda crisis. Uno de los traumas menos visibles que enfrenta Tauro es el de la pérdida de control. En su necesidad de estructura, muchas veces ha intentado controlar todo a su alrededor, sus relaciones, sus rutinas, su entorno físico. Pero la vida, en su eterna danza caótica, no se deja dominar por nadie, y en esos momentos de desmoronamiento, Tauro sufre una herida profunda. Aprender a rendirse ante lo que no puede controlar es, para él, un acto heroico. No rendirse en derrota, sino rendirse en confianza. Confiar en el ritmo de la vida, incluso cuando éste no sigue su compás. Otro aspecto que ha marcado su camino de superación es la herida de no sentirse valorado por lo que realmente es. Venus le otorga una sensibilidad estética, un deseo innato de crear belleza y armonía, pero muchas veces ha sido reducido a su capacidad de trabajar, de producir, de sostener a otros. Esta carga, muchas veces autoimpuesta, ha hecho que sus talentos más sutiles quedaran relegados a un segundo plano. En el proceso de sanar, Tauro ha tenido que rescatar esa parte artística, creativa, casi mágica que existe dentro de él. Ha tenido que mirar su reflejo con nuevos ojos y darse cuenta de que su valor no se mide por su utilidad, sino por su mera existencia. Ha debido enfrentar también la traición a su lealtad. Su corazón es como una pradera tranquila, fértil y constante, y cuando entrega su amor, lo hace para siempre. Por eso, cuando es herido por aquellos en quienes más confió, su mundo puede colapsar. Pero ahí también reside una fuerza secreta. Tauro aprende a no endurecerse por el daño recibido. Aprende a seguir confiando, no de forma ingenua, sino con sabiduría. Su corazón no se cierra, se vuelve más selectivo, más sagrado. Aprende a decir que no sin culpa, a poner límites sin miedo, a proteger su energía como quien cuida una joya ancestral. A lo largo de su camino, también ha tenido que superar la creencia de que solo merece amor si se sacrifica. Durante años tal vez dio más de lo que recibía, sosteniendo relaciones, trabajos o dinámicas que lo drenaban. Pero en su renacimiento interior, Tauro se convierte en guardián de su propio bienestar. Aprende que el placer no es un lujo, sino un derecho sagrado. Se permite descansar sin culpa, disfrutar sin justificarse, amar sin autosabotaje. Descubre que el verdadero merecimiento no viene de lo que hace, sino de lo que es. Desde lo más profundo de sus raíces, Tauro se ha conectado con una fuerza ancestral que trasciende el tiempo. Representa a los antiguos agricultores, a los guardianes del templo, a los cuidadores de la tierra. Cada paso suyo está lleno de una memoria antigua, de un conocimiento intuitivo que le dice cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo recoger y cuándo dejar ir. Esta sabiduría le ha permitido entender que todo tiene su ciclo, incluso el dolor. Y que cada final encierra la semilla de un nuevo comienzo. Cuando el dolor ha sido insoportable, Tauro no ha buscado la huida. Ha abrazado el silencio, ha caminado descalzo por sus propias sombras, ha llorado sin testigos. Y en ese proceso íntimo ha encontrado su verdad más pura. Porque Tauro no necesita hacer ruido para ser invencible. Su épica no se grita, se vibra. Está en su capacidad de permanecer, de reconstruirse sin renegar de su lentitud, de volver a confiar después de haber sido quebrado. Su cuerpo también ha sido un campo de batalla. A veces cargó tanto que enfermó en silencio. Su sistema físico absorbió las tensiones de años de aguante. Pero cuando aprendió a escuchar su cuerpo, a habitarlo con respeto, a no forzarlo más allá de sus límites, comenzó una sanación profunda. Empezó a honrar su cuerpo como templo, a darle descanso, alimento, movimiento y amor. Ya no como una máquina de productividad, sino como el vehículo sagrado de su alma. La conexión con la naturaleza ha sido uno de sus aliados secretos. Cuando todo parecía perder sentido, Tauro encontró respuestas en el murmullo de los árboles, en el ciclo de las estaciones, en el fluir de los ríos. Supo que él también era parte de ese orden superior. Que su dolor tenía un lugar, que su proceso tenía sentido, que su existencia no era un accidente. La tierra, su elemento, le recordó que todo lo que parece muerto por fuera puede estar gestando vida por dentro. Que incluso en la oscuridad del invierno, las raíces siguen creciendo.
Así ha resurgido Tauro, como una montaña que parece quieta pero que en su interior guarda el fuego de un volcán. Ha aprendido que su tiempo es sagrado, que su ritmo es perfecto. Que nadie le puede apresurar, porque su transformación es profunda y duradera. Ha descubierto que no necesita validación externa para brillar. Que su valor no fluctúa con las opiniones ajenas, porque está anclado en su verdad más sólida. Hoy, Tauro camina sin miedo al pasado. No porque lo haya olvidado, sino porque ha hecho las paces con él. Lleva en sus hombros la dignidad de quien ha caído y se ha levantado 1000 veces. Sus manos, que alguna vez sostuvieron cargas que no le correspondían, hoy siembran sueños nuevos. Su mirada, serena y profunda, ya no busca aprobación, sino conexión real. Y en su andar firme, deja huellas que inspiran a otros a creer que es posible sanar sin perder la esencia. Que es posible renacer desde la raíz. Que incluso el alma más herida puede florecer si se honra a sí misma. Tauro ha trascendido el dolor, y en su transitar silencioso, se ha convertido en un símbolo viviente de resiliencia, de belleza restaurada, de amor propio conquistado. No como una meta final, sino como una práctica diaria, como una danza con la vida en la que cada paso es una celebración de lo que ya ha superado, de lo que ahora elige y de lo que está por venir. Tauro guarda en sus entrañas una memoria ancestral que va mucho más allá de su vida actual. En el lenguaje profundo de la astrología evolutiva, este signo carga un linaje que ha sido forjado a través de los siglos por el trabajo constante, la supervivencia en la adversidad, la conexión con los ciclos de la Tierra y la defensa de lo que es sagrado. Por eso, sus traumas no solo son personales, muchas veces son ecos de dolores heredados, de patrones que se han repetido generación tras generación y que él vino a transformar. Carga con heridas de desposesión, de pérdidas súbitas, de haber tenido que luchar por lo básico, y aún así conservar la dignidad. En su alma resuena la sabiduría de quienes, incluso sin tener nada, jamás perdieron su integridad. Tauro ha vivido silenciosamente las heridas del desprecio por lo simple, por lo tangible, por lo lento. En un mundo que glorifica la velocidad, el ruido, el vértigo emocional, él ha sido muchas veces juzgado por no encajar, por no adaptarse al caos. Pero esa aparente lentitud es en realidad una forma de resistencia sagrada. Tauro sabe que lo sólido no se construye de la noche a la mañana. Que las raíces profundas necesitan tiempo para encontrar su lugar. Ha tenido que resistir los embates de un entorno que intentaba empujarlo a cambiar de piel antes de estar listo, que lo trató como si ser firme fuera estar dormido, como si su calma fuera indiferencia. Y en ese entorno muchas veces hostil, ha sostenido su temple con la paciencia de los sabios. El miedo a la pérdida ha sido uno de los grandes obstáculos internos de Tauro. No solo de lo material, sino también de lo emocional. Su entrega es total cuando confía, y por eso el miedo a perder lo que ama lo ha llevado muchas veces a aferrarse a relaciones, situaciones o identidades que ya habían caducado. Ha confundido permanencia con seguridad, costumbre con amor, rutina con lealtad. Pero llega un punto en su viaje en el que el alma le exige liberarse. No porque lo viejo fuera malo, sino porque ya no tiene lugar en su crecimiento. Entonces Tauro aprende a dejar ir, no con violencia, sino con gratitud. Aprender a soltar ha sido uno de sus actos más heroicos. Lo ha hecho con lágrimas, con silencio, con noches de insomnio. Pero lo ha hecho. Y en ese desprendimiento ha descubierto que nada que sea verdaderamente suyo se pierde. Que lo que se va, simplemente deja espacio para lo que debe llegar. El cuerpo físico, regido por Venus en Tauro, también ha sido escenario de transformación. Ha cargado tensiones durante años en sus músculos, en su garganta, en sus mandíbulas apretadas por tanto callar. Ha sostenido más de lo que debía, ha reprimido más de lo que podía. Pero cuando finalmente ha comprendido que su cuerpo es un oráculo, una brújula emocional, un aliado en su despertar, algo profundo ha cambiado. Ha comenzado a cuidarlo no como una obligación, sino como un acto de amor. Ha aprendido a nutrirse, a descansar, a tocar y ser tocado con respeto. A disfrutar el placer sin culpa. A vivir el presente a través del sentido del gusto, del tacto, del olfato, del sonido y de la visión. Su camino hacia el placer ha sido también un camino de sanación. Porque cuando el alma ha estado herida, el cuerpo ha sido refugio y también territorio de reconexión. Tauro ha aprendido, a través del dolor, que la verdadera seguridad no se encuentra en lo que puede poseer, sino en lo que no puede serle arrebatado, su fuerza interna, su capacidad de reconstruirse, su conexión con la vida misma.
En sus momentos más oscuros, ha tocado el fondo del miedo al vacío, al abandono, al silencio de quienes se fueron sin explicación. Pero desde ese vacío ha renacido con la potencia de quien ya no teme la oscuridad, porque ha descubierto que dentro de ella también hay verdad. Y en ese renacer, ha comprendido que no necesita más armaduras. Que su alma, desnuda y auténtica, es suficiente. Que su valor no se negocia. Que su presencia, tranquila y constante, es una medicina para sí mismo y para el mundo. La vocación de Tauro hacia la construcción de belleza no es un capricho, es un acto de resistencia espiritual. En un mundo que muchas veces lo empuja a la dureza, él elige seguir cultivando jardines, melodías, palabras suaves, gestos generosos. Lo hace porque sabe que en cada acto de belleza hay un rezo, una afirmación de que la vida vale. Y esa elección no es superficial, es profundamente revolucionaria. Cada vez que Tauro elige el arte, la armonía, el contacto sincero, está reafirmando su compromiso con la luz. No necesita grandes discursos para ello, simplemente vive desde esa coherencia. A medida que se convierte en su versión más elevada, Tauro encarna el arquetipo del alquimista de lo cotidiano. Transforma el dolor en poder silencioso. Transforma la herida en compasión. Transforma la pérdida en libertad. Y al hacerlo, se convierte en faro para otros. No busca ser guía, pero lo es. Porque su sola manera de estar en el mundo enseña que es posible vivir con calma en medio del caos. Que es posible permanecer fiel a uno mismo incluso cuando todo alrededor se desmorona. Tauro no ha vencido al pasado con ira ni con revancha. Lo ha hecho con presencia. Con la dignidad invencible de quien elige seguir caminando cuando todos esperan que se rinda. Con el poder invisible de quien ha abrazado sus sombras y ha decidido no vivir más desde el miedo. Hoy, más que nunca, su energía simboliza una verdad eterna, que no hay herida que el tiempo, la paciencia, el amor propio y la conexión con lo esencial no puedan transformar en fuerza luminosa. Y aunque aún queden caminos por andar, aún haya días de duda o noches largas, Tauro ha descubierto que su alma tiene raíces eternas. Que su valor está más allá de lo que el mundo puede medir. Y que lo más valioso que posee es aquello que jamás podrá perder, su esencia firme, cálida, constante y profundamente humana. Desde esa certeza, todo lo que construya será duradero. Todo lo que ame será libre. Todo lo que viva será sagrado. Porque Tauro ya no camina desde el trauma, sino desde el amor conquistado. En la profundidad de la psique taurina habita una fuerza silenciosa que ha sido subestimada durante siglos. Una fuerza que no se expresa en estallidos o reacciones impulsivas, sino en la capacidad de resistir sin perder el alma, de mantenerse en pie aun cuando el tiempo parece conspirar contra todo lo construido. Esta fuerza viene de una conexión antigua con los ritmos primordiales de la vida, aquellos que marcan el pulso del universo sin necesidad de explicaciones. Tauro es guardián de esos ritmos, y en esa guardia ha tenido que enfrentar pruebas que no siempre fueron visibles para el mundo exterior, pero que dentro de su alma marcaron batallas decisivas. Uno de los aspectos más profundos de su camino de superación ha sido la relación con la culpa. No una culpa moralista ni impuesta desde fuera, sino una culpa visceral, que surge del temor de no haber estado a la altura, de no haber sostenido lo suficiente, de haber dejado caer algo o alguien que dependía de su estabilidad. Tauro, en su más pura esencia, se siente responsable por aquello que cuida, y cuando las cosas se rompen, cuando los vínculos se deshacen o los proyectos no prosperan, carga con una culpa silenciosa que corroe por dentro. Aprender a liberarse de esa culpa ha sido un proceso alquímico. Ha tenido que mirar con compasión sus propias limitaciones y aceptar que no puede salvarlo todo. Que a veces lo más sabio, lo más amoroso, es dejar que lo que muere muera, para poder proteger lo que todavía puede florecer. Otro territorio poco explorado en su viaje de redención es el de la voz. Tauro rige la garganta, y con ello, la expresión auténtica de su verdad. Durante gran parte de su vida, muchos Tauro han callado para no incomodar, han contenido palabras que deseaban salir como manantial pero que fueron reprimidas por miedo al conflicto, a la desaprobación, al abandono. Sanar la garganta, desbloquear la palabra, ha sido uno de los actos más valientes de su despertar. No solo ha aprendido a hablar, sino a decir lo que realmente siente, sin adornos, sin suavizar en exceso. Y en ese hablar desde el centro de su ser, ha liberado no solo su historia, sino también su cuerpo. Cada palabra dicha con verdad ha aflojado una tensión antigua, ha liberado una emoción estancada, ha abierto un nuevo camino hacia el amor propio.
El trabajo también ha sido un campo de pruebas y de transformación para Tauro. Su necesidad de seguridad material lo llevó muchas veces a quedarse en lugares donde su alma ya no habitaba. Aguantó ambientes laborales tóxicos, estructuras que no respetaban su valor, rutinas que asfixiaban su creatividad. Pero lo hizo por amor a los suyos, por sentido de responsabilidad, por miedo al vacío. Romper con esa lógica fue una batalla interna monumental. Aprendió a confiar en sus talentos, en su capacidad de crear abundancia desde su esencia. Comprendió que su valor no depende de un salario ni de un reconocimiento externo, sino de lo que es capaz de generar desde la integridad. Y en esa transición, muchos Tauro descubrieron su vocación verdadera, su propósito, su camino de servicio. Ya no trabajan solo por estabilidad, sino para sembrar algo que trascienda. Otro aspecto no siempre reconocido en su evolución es su capacidad de amar profundamente sin perderse. Tauro, cuando ama, se entrega por completo. Durante mucho tiempo, su tendencia fue fundirse en el otro, construir una vida compartida que muchas veces priorizaba las necesidades ajenas por encima de las propias. Pero la vida, con su sabiduría despiadada, le mostró que el amor verdadero no requiere sacrificio constante. Que no se trata de cargar al otro, sino de caminar juntos desde la autonomía. Entonces Tauro aprendió a amar sin depender, a cuidar sin invadir, a estar sin perderse. Ese tipo de amor, firme y libre, es uno de los mayores regalos que su alma ha conquistado. Ya no necesita perderse para ser amado. Ya no teme que lo abandonen si se elige a sí mismo. Y desde esa nueva energía, atrae vínculos más sanos, más verdaderos, más expansivos. La espiritualidad de Tauro es otra dimensión silenciosa, profunda y muchas veces desconocida. No se manifiesta en teorías abstractas ni en prácticas complejas, sino en lo sagrado de lo cotidiano. Tauro encuentra a lo divino en el aroma del pan recién horneado, en el tacto de una tela suave, en el canto de los pájaros al amanecer, en la textura de la tierra entre sus dedos. Esa espiritualidad encarnada le ha sostenido incluso en los momentos más oscuros. Cuando todo parecía desmoronarse, encontró consuelo en las pequeñas cosas, en los rituales íntimos que solo él comprende. Encender una vela, regar una planta, preparar una comida con amor, escuchar una melodía que le devuelve al centro. Son estos actos sencillos, repetidos como mantras, los que le han devuelto la paz cuando el alma estaba hecha pedazos. Tauro ha sido también un sanador silencioso para otros. Su presencia firme, su capacidad de escuchar sin juzgar, su habilidad para crear espacios seguros, ha sido medicina para quienes lo rodean. Muchas veces, mientras sanaba sus propias heridas, fue sostén para quienes necesitaban una luz en medio de la tormenta. Y aunque pocos lo notaron, él seguía ahí, con su ternura callada, con su mano extendida, con su abrazo que dice más que 1000 palabras. Aprendió a cuidar sin desbordarse, a estar sin agotarse, a ofrecer sin vaciarse. Y esa alquimia de presencia le ha permitido convertirse en pilar, no desde la obligación, sino desde la elección consciente. A lo largo del tiempo, Tauro ha conquistado la libertad de no necesitar aprobación. Ha soltado el peso de agradar, de cumplir con las expectativas ajenas, de cumplir roles que no elegía. Ha tomado decisiones difíciles, ha cortado lazos con personas que no honraban su valor, ha dicho no cuando durante años dijo sí por costumbre. Y cada uno de esos actos, aparentemente simples, fue un acto de rebelión interna, una afirmación de soberanía, una declaración de amor propio. Hoy, su alma se encuentra en un lugar distinto. Ya no es el mismo que cargaba culpas antiguas, que callaba su verdad, que se quedaba por miedo. Ahora es un ser enraizado, no en el pasado, sino en su esencia. Cada paso que da tiene el peso de lo vivido y la ligereza de lo comprendido. Su andar es lento, sí, pero imparable. Porque ha aprendido que no se trata de correr, sino de llegar siendo uno mismo. Tauro ha sanado desde la raíz. Ha reconstruido sus cimientos con paciencia, con determinación, con amor. Y aunque el mundo no siempre lo vea, dentro de su pecho arde un fuego tranquilo que jamás se apagará. Ha hecho de su vida una obra maestra de resiliencia. Y cada día que elige vivir con autenticidad, con placer, con calma, está escribiendo un nuevo capítulo en su epopeya sagrada. Uno en el que el dolor ya no manda, sino que enseña. Uno en el que el pasado ya no ata, sino que impulsa. Uno en el que cada instante es una ofrenda a la vida.
En la travesía del alma taurina hay un aspecto silencioso y profundamente transformador que rara vez es comprendido, la alquimia interna que vive entre lo instintivo y lo sagrado. Tauro es, por naturaleza, un signo sensorial, y su despertar espiritual no se da en los cielos lejanos ni en lo abstracto, sino en la carne, en la tierra, en el tiempo vivido. Lo que no se ha dicho con la suficiente profundidad es que, en el corazón de Tauro, habita una tensión constante entre el deseo de permanencia y el impulso cósmico que empuja a evolucionar. Esa tensión es una de las fuentes más dolorosas de su desarrollo, pero también una de las más sagradas. Ha sentido muchas veces que su necesidad de estabilidad chocaba con la impermanencia del mundo. Mientras otros signos parecen adaptarse con rapidez al caos o a los cambios bruscos, Tauro ha sentido cada ruptura como un terremoto en sus cimientos. No porque sea débil, sino porque ama con profundidad todo lo que forma parte de su mundo, los objetos que toca, los rostros conocidos, las rutinas que le brindan orden. Cuando algo se va, lo vive como un duelo auténtico. No hay fingimiento en su nostalgia. Es un proceso lento, pero profundo. Y en ese duelo ha nacido una de sus fortalezas más puras, la capacidad de reconstruirse desde el alma, sin perder la capacidad de volver a amar, de volver a confiar, de volver a construir. Lo que tampoco se ha dicho lo suficiente es que la transformación de Tauro no es solo personal, sino también colectiva. Al ser regido por Venus, representa no solo el deseo, sino la relación con los valores. Y en su evolución, no solo transforma su historia, sino también el paradigma de lo que significa ser fuerte, lo que significa ser constante, lo que significa cuidar. Su resiliencia no es solo un logro interno, sino un mensaje universal, que se puede sanar sin volverse piedra, que se puede sostener sin dejar de sentir, que se puede tener raíces sin dejar de crecer. La presencia de Quirón en aspectos con Tauro en ciertas cartas natales revela un tipo específico de herida, la que se produce cuando se niega el derecho al placer, cuando se castiga el deseo, cuando se reprime la sensualidad. Muchos Tauro han crecido en entornos donde se les enseñó que disfrutar era un acto egoísta, o que entregarse a los sentidos era una debilidad. En el fondo de esas enseñanzas estaba el miedo ancestral a que el cuerpo fuera más sabio que la mente, a que el corazón supiera más que las reglas impuestas. Sanar esa herida ha implicado un viaje de regreso al cuerpo, al gozo, a la libertad de experimentar sin culpa. Y en ese viaje, Tauro ha aprendido que el placer no es el enemigo del alma, sino una de sus puertas más sagradas. También ha debido sanar su relación con el tiempo. El mundo moderno, con su ritmo frenético, le ha hecho sentir muchas veces que va tarde, que no se mueve lo suficiente, que debería hacer más, correr más, producir más. Pero en su corazón sabe que su ritmo es sabio, que cada decisión lenta es un acto de precisión, que cada demora es una gestación. Tauro no improvisa su evolución, la encarna, la moldea, la habita. Y aunque a veces haya dudado de sí mismo por no adaptarse a los ritmos ajenos, al final ha descubierto que su lentitud es en realidad un lenguaje profundo de fidelidad a lo verdadero. Ha dejado de compararse. Ha dejado de exigirse encajar. Y en ese gesto, ha roto con uno de los patrones más dolorosos de su historia, el de traicionarse para ser aceptado. Otro aspecto pocas veces abordado es el rol que tiene la naturaleza en su renacimiento. No como un paisaje externo, sino como espejo de su proceso interior. Los árboles no piden permiso para florecer, ni se apuran por hacerlo antes de tiempo. Los ríos no dudan de su curso. El invierno no se culpa por detener la vida. Tauro, al sintonizar con esos ritmos, recuerda que su cuerpo también es tierra, que su alma también es estación, que sus emociones también son clima. Esta sabiduría lo ha salvado cuando la razón ya no podía explicarlo todo. Ha encontrado en los ciclos naturales la validación de sus tiempos, de sus procesos, de su dolor y de su esperanza. En el fondo de su alma, Tauro ha comprendido que sanar no es volver a ser quien fue antes del trauma. Sanar es reconocerse como un nuevo ser, nacido de esa experiencia. Es integrar cada herida como parte del mapa, no como un obstáculo, sino como una ruta sagrada hacia la profundidad. Sanar es recordar que merece todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer, incluso si durante años pensó que debía conformarse con menos. Sanar es reclamar el derecho a ser feliz, no solo estable. Su camino también ha implicado reconciliarse con la abundancia. Tauro tiene una relación compleja con lo material. A veces ha temido perderlo todo, otras veces se ha sentido culpable por desear más. En su evolución ha descubierto que la abundancia verdadera no se mide en posesiones, sino en conexión.
Que el verdadero lujo está en vivir en coherencia, en rodearse de lo que nutre, en dormir en paz. Ha aprendido que puede generar prosperidad desde su autenticidad, sin ceder su alma por seguridad. Y al hacerlo, su energía se convierte en fuente. Es capaz de atraer sin forzar, de manifestar sin sacrificar, de construir sin agotarse. En la mitología del alma, Tauro representa al constructor del nuevo mundo. No levanta imperios para dominar, sino templos para habitar. Su victoria no está en vencer a otros, sino en vencer sus propios miedos. No busca la cima por ambición, sino porque desde allí puede ver más claro el camino que otros también recorrerán. Su silencio contiene verdades milenarias. Su mirada serena guarda la memoria de todas las veces que cayó y se levantó. Y cada vez que alguien lo subestima, Tauro sonríe desde la profundidad de su transformación, sabiendo que su fuerza no necesita demostrar nada. En su viaje de sanación, Tauro ha cruzado desiertos interiores donde no crecía nada, y aún así ha seguido caminando. Ha llorado en silencio mientras afuera todo parecía estar en orden. Ha cargado peso sin hacer ruido. Pero todo ese dolor se ha transformado en diamante. Y ahora, cuando mira hacia atrás, no se ve como víctima, sino como testigo de su propia epopeya. No como quien sobrevivió, sino como quien renació. Y así sigue, paso a paso, sin prisa, pero con destino. Encarnando la paz que viene después de la tormenta, la sabiduría que se gana al precio de la verdad, la belleza que brota de la tierra fértil de un alma que nunca se rindió. Tauro, con sus cicatrices brillando como constelaciones en su piel, es testimonio viviente de que lo sólido no es lo que resiste el cambio, sino lo que se transforma sin quebrarse. Y en cada latido, en cada decisión, en cada gesto que honra su verdad, el universo entero reconoce su victoria. En la profundidad más callada del alma taurina existe un tipo de sabiduría que no se aprende con palabras, ni se transmite con teorías, ni se explica con facilidad. Es la sabiduría de quien ha sobrevivido a sí mismo, de quien ha transitado el desierto emocional sin perder la fe en el verdor que alguna vez volverá. Esta sabiduría, antigua como las piedras y tierna como el primer brote de primavera, es uno de los aspectos más sagrados de Tauro y también uno de los menos comprendidos. Porque mientras muchos lo perciben como un ser simple o terrenal, dentro de su pecho late la grandeza de quien conoce el valor de cada instante, de cada objeto, de cada mirada sincera. Y en esa mirada a veces cansada, pero nunca vacía, habita el peso y la gloria de un camino construido con alma, con cuerpo y con corazón. Uno de los aspectos que raramente se profundiza es la capacidad que tiene Tauro de crear belleza como antídoto contra el caos. No se trata solo de decorar o embellecer lo externo, sino de un impulso interno, casi divino, que busca armonizar el entorno para poder calmar el alma. En medio del desorden, elige poner flores en la mesa. En medio del conflicto, sirve una comida caliente. En la rutina más gris, enciende una vela y transforma lo cotidiano en sagrado. Esta necesidad de embellecer no es superficial, es instintiva, casi como un acto de magia. Tauro convierte los espacios en santuarios no porque busque escapar del mundo, sino porque necesita recordar que la vida aún vale la pena. Que hay sentido en la existencia incluso cuando todo parece desmoronarse. El alma taurina tiene también una conexión única con el silencio. En un mundo lleno de ruido, de opiniones y urgencias, Tauro ha aprendido a encontrar respuestas en lo que no se dice. Es en el silencio donde procesa sus emociones más profundas. Es en el silencio donde escucha el eco de sus heridas y el murmullo de su intuición. Esta conexión con el silencio ha sido, muchas veces, lo que le ha salvado de perderse. Ha sido refugio, cuna, templo interior. Y aunque por fuera parezca que todo está igual, dentro de su silencio ha ocurrido la más profunda de las metamorfosis. Aprendió a no temerle al vacío, sino a habitarlo hasta llenarlo de sentido. Poco se habla de la conexión entre Tauro y la memoria. No solo la memoria emocional, sino la memoria ancestral. Este signo guarda en su cuerpo los recuerdos de sus ancestros, de sus linajes, de las historias no contadas. Siente de forma intuitiva los dolores que no le pertenecen, pero que resuenan en su alma como si fueran propios. Muchos Tauro han nacido para romper cadenas silenciosas, para sanar lealtades invisibles, para liberar al árbol genealógico de la repetición de patrones antiguos. Y ese proceso es tan sutil como poderoso. Se manifiesta en decisiones aparentemente simples, no repetir relaciones que no nutren, no sostener roles impuestos, no cargar con culpas heredadas. Al hacerlo, está sanando no solo su historia,
sino también la de quienes vinieron antes y la de quienes vendrán después. La fidelidad de Tauro es una fuerza invencible que rara vez se comprende en su magnitud. No es una simple lealtad a personas o lugares, sino una lealtad profunda a los valores, a las promesas internas, a los compromisos que su alma ha elegido. Puede sostener vínculos, proyectos, sueños durante años, incluso cuando nadie más cree en ellos. Su persistencia no es testarudez vacía, es devoción. Y aunque esta fidelidad lo haya hecho sufrir, también ha sido su mayor herramienta de redención. Porque en un mundo que cambia de dirección cada segundo, Tauro ha demostrado que aún existen almas que saben quedarse, que saben esperar, que saben construir. En su camino de sanación, Tauro ha tenido que aprender a convivir con la incertidumbre, esa enemiga natural de su necesidad de previsibilidad. Ha descubierto que no todo se puede planificar, que no todo se puede controlar, que la vida a veces no da explicaciones. Y ha aprendido a vivir en el misterio sin quebrarse. A confiar en lo invisible, en lo que todavía no se manifiesta, en lo que no puede tocar pero que siente como verdadero. Esa fe, que no necesita religión ni dogma, ha sido una fuente secreta de poder. Porque le ha enseñado que incluso cuando no tiene todas las respuestas, puede seguir caminando. Que incluso sin ver el final del camino, puede confiar en que sus pasos están guiados por algo mayor. Uno de los mayores logros internos de Tauro es haber comprendido que la seguridad no viene de lo que posee, sino de quién es. Ha soltado posesiones que ya no representaban su verdad. Ha dejado atrás relaciones que ya no lo reflejaban. Ha aprendido que acumular no es sinónimo de plenitud. Y en ese vaciar se ha encontrado espacio para lo nuevo. Se ha despojado de viejas armaduras, ha desmontado viejas estructuras y ha permitido que la vida entre con nuevos colores, con nuevas formas, con nuevas voces. Ha entendido que no se trata de tener más, sino de ser más auténtico. Más libre. Más consciente. La presencia de Venus como regente le conecta con una sensibilidad refinada que, cuando es cultivada, se convierte en una fuerza espiritual. Ha descubierto que su sensibilidad no es debilidad, sino canal de conexión con el alma del mundo. Que llorar por una canción, emocionarse con un amanecer, estremecerse ante una mirada sincera, no es ser frágil, sino estar vivo. Y al permitirse sentir sin defensas, se ha convertido en canal de belleza, en transmisor de paz, en espejo de lo esencial. Cada acto que realiza desde el alma es una ofrenda. Cada creación suya, desde la más simple hasta la más elaborada, es un puente hacia lo divino. Su transformación no ha sido un relámpago, ha sido una siembra. Cada paso, cada caída, cada despertar, ha sido parte de un proceso largo y honesto. Y lo más sagrado es que no ha tenido que cambiar su esencia para evolucionar. No ha tenido que volverse alguien distinto. Ha tenido que recordar quién es. Quitar las capas de miedo, de condicionamiento, de culpa. Y al hacerlo, ha emergido con más presencia, con más verdad, con más fuerza. Tauro representa la posibilidad de florecer después del invierno. De renacer sin olvidar las raíces. De sanar sin dejar de ser fiel a uno mismo. Su viaje es un canto a la paciencia, un himno a la constancia, una declaración de amor a la vida. Y aunque el mundo muchas veces no comprenda la magnitud de su proceso, el universo lo honra. Porque sabe que cada paso de Tauro es un acto de construcción sagrada. Y que su caminar no solo lo transforma a él, sino al mundo entero. Porque allí donde pisa, crece la vida. Y donde respira, florece la esperanza.